Hola, ¿cómo les va? Miren qué les traje hoy, qué belleza. ¿Cómo amamos nosotras las carteras? Bueno, les cuento. Estamos en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y acá estoy de nuevo con un súper reciclado que es algo que me divierte tanto, tejer y reciclar. Bueno, miren lo que es esto. No, estoy enloquecida porque yo ya me hice un bolso de estos hace mucho tiempo, por lo menos unos 4 o 5 años que aquí lo tengo, yo lo utilizo siempre, es divino y les puedo asegurar que donde voy siempre me quedo charlando porque las que somos así de curiosas y que nos gusta el tejido y nos gusta averiguar de qué está hecho cada trabajo que vemos por ahí, bueno, les voy a mostrar. Botellitas. Obviamente que no es una novedad. Muchas veces hemos visto trabajos hechos con las botellas descartables. En este caso, estas están hechas, tienen un tono apenas azulado. Están hechas con estos sifones, se llaman, o soda, les llamamos nosotros aquí en la Argentina. Es descartable la botella. Bueno, este es el material que vamos a utilizar, que también pueden utilizar las botellas de gaseosa o botellas de agua. Lo que tiene de importante que tienen que ser lisas para que podamos trabajar un poco mejor si queremos trabajar en reciclado. Bueno, este es el material divino, la estrella de hoy, lo voy a dejar por aquí y quiero seguir mostrando esta preciosura. Miren la transparencia, qué bonitos que quedan, mucho color. Esta vez lo elegí tejer en negro con colores. Espero que les guste. ¿Y qué les parece si lo empezamos a tejer? Acá estamos con los materiales. Miren con qué vamos a realizar hoy un súper reciclado. Que esto es algo que realmente me divierte y me encanta hacer. Bueno, ¿qué tenemos por un lado? Una soda, como le decimos acá en la Argentina, pero es agua con gas. Y son botellas descartables que tienen una tonalidad azul, o una botella de gaseosa o de agua mineral. Lo que tenemos que tratar de encontrar son las botellas que tengan esta parte lisa. Aquí, por ejemplo, esta parte tiene como formita, esto no lo utilizaríamos. Sí, este tramo que tiene la botella que es más liso. Por eso a mí me gusta utilizar esta que es completamente lisa, pero bueno, cada uno verá en su lugar dónde va a encontrar sus botellas que le gusten los colores o que les sea útil para este trabajo. Estos sifones descartables, bueno, vamos a sacar esto, que son una rosca, y vamos a cortar toda esta franja. Pero ¿qué otro material vamos a necesitar? Por un lado, para reciclar estas botellas y para hacernos este bolso precioso. Lo voy a dejar por ahí. Por otro lado, yo elegí esta vez hilos de algodón. Como base central va a ser con este que yo elegí en negro con seda. Pero para darle los colores y darle todos los detalles, elegí el hilo de algodón de muchos colores. Ustedes van a elegir sus propios colores, si lo quieren hacer en un solo tono, si lo quieren combinar como lo voy a combinar yo. Ustedes se van a fijar con qué material van a querer hacer su bolso. Hoy voy a trabajar con mi aguja de 3.5 milímetros. Es un poquito gruesa para estos hilos, pero para este trabajo va a andar bien. Ustedes obviamente van a elegir la aguja, depende del material que vayan a utilizar, ¿sí? Después, ¿qué otra cosita vamos a necesitar que no utilizamos normalmente en los tejidos? O por lo menos yo no utilizo, son cositas de escuela que tienen los chicos o que tenemos en casa. Este es un sacabocado de papel escolar, lo que mayormente hay en un hogar. Si ustedes tienen el otro sacabocado que es de a piezas separadas, también puede servir, porque lo que tenemos que hacer es calar ese plástico de la botella. Entonces, a mí me pareció mucho más práctico este porque por lo general en los hogares tenemos, si tenemos niños en la escuela o bueno, por lo general estas cositas están en casa. Si no, veremos, ya les voy a dar otras opciones. Pueden utilizar, hay unos soldadores que se llama soldador lápiz o un clavo caliente, también podemos utilizar para hacer los orificios en el plástico de la botella. Vamos a necesitar
un cartoncito para hacer el moldecito, una tijera, en lo posible que sea una de estas tijeras que nosotros no la destinamos solo para cortar papel o para no usarla, que normalmente cortaríamos los hilos, porque si no se puede desafilar. Yo soy media maniática con las tijeras, a mí me gusta, si la tijera es para papel, pero bueno, sé que hay unas cuantas que piensan como yo y las tijeras son sagradas. Bueno, esta tijera es una tijera que corta normalmente papel o cartón. Bueno, para cortar el hilo vamos a necesitar una reglita porque tenemos que medir lo que va a ser nuestro cartón. También un marcador por si una virome que también voy a utilizar si no logramos marcar el plástico. Entonces con un marcador de estos de los chicos, un lápiz para sacar la medida. Bueno, creo que tenemos todo. En principio lo que vamos a hacer es el moldecito para recortar estos cuadraditos que vamos a hacer el bolso, la base del bolso. El cuadradito que yo elegí y que yo hice en mi bolso es de 8 por 8. Entonces, vamos a medir 8 centímetros y vamos a marcar. Entonces, primero lo voy a marcar de este lado también para que me quede derechito. Unos 8 centímetros más abajo. Y ahora sí, voy a volver a marcar 8 centímetros, ¿sí? Hasta aquí. Marco, busco aquí de marcar los 8 de este lateral, ahí. Y en primer lugar vamos a recortar este cartoncito, ¿sí? Que va a ser la base para nuestro moldecito y poder cortar más fácil los plásticos, que ya vamos a pasar a eso. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro recorte, nuestro cuadradito, lo voy a usar de este lado, vamos a marcar así. De estos 8 centímetros voy a bajar la regla a 1 centímetro, aquí, y aquí voy a marcar 1 centímetro de cada lateral, aquí y aquí en el 7 y en el 1, ¿sí? Giro y vuelvo a marcar de este lateral ese centímetro, ahí. Entonces acá marqué bien mi primer centímetro, bueno, este ya lo había marcado aquí, y lo marco de este lado también, bien a 1 centímetro, ahí. Entonces, aquí lo mismo voy a repetir en cada uno de estos, en estas esquinitas, digamos. Primero hago una marquita a 1 centímetro, y luego me fijo que aquí también esté justo a 1 centímetro, ahí. Y aquí también, ahí. Bueno. Una vez que tengo la marca de cada uno de este centímetro que dejé, me voy a saltar medio centímetro hacia el lado de adentro del cuadradito, de este lado, y medio centímetro de este lado, ¿sí? Aquí tengo la marquita una y aquí tengo la otra. Ahora voy a apoyar la regla sobre esta marquita primera hasta aquí y me va a dar 5 centímetros. Bueno, ¿qué es lo que voy a marcar ahora? Voy a marcar los orificios, ¿dónde irían los orificios que van en el centro? Aquí van a ir en esta esquina 1, aquí va el otro, y bueno, aquí en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Estos van a ser los orificios que vamos a tener que hacer de este cuadradito, y más o menos nos tienen que quedar ahí centrados, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con cada uno de estos laterales. Una vez que tengo la marca de los que irían en la esquina, estos orificios de esquina, me voy a mover medio centímetro hacia adentro de cada una de estas marcas. Luego corro la regla y voy a marcar dónde está el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, aquí van a ir los otros orificios. Recuerden que es una aproximación, es simplemente para tratar de centrar lo mejor posible 4 orificios que irían en cada centro de los laterales. Bueno, lo mismo voy a repetir en estos dos lados. Yo me voy a quedar haciendo este trabajito. Acá ya tengo marcado dónde van a ir cada uno de estos orificios, más los de las esquinas, ¿sí? ¿Qué paso sigue? Vamos a tomar este perforador, no me salía la palabra, y nos vamos a fijar dónde está, no sé si se logra ver, ahí cuando yo lo bajo, está el cañito que perfora, que hace el agujerito.
¿Ven? Si ustedes lo van a bajar y lo van a lograr ver porque tiene un espacio como para verlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con un lápiz? Vamos a ver cuándo baja, ahí, y vamos a marcar con un lapicito, una virome, lo que tengan para marcar. Con un lápiz de estos negros comunes se marca perfecto. Viene el centro de lo que sería este cañito que nos corta, el perforador, digamos. ¿Ven? Ahí. Vamos a marcar ahí. Luego lo giramos de frente y volvemos a bajarlo. Quizás ustedes no sé si lo van a lograr ver, pero cuando lo tengan en la mano lo van a poder divisar tranquilamente. Y vamos a marcar el centro mirándolo desde frente. Ahí. Bueno, una vez que yo tengo esta marquita, que a mí me va a servir para luego apoyar y que los orificios calcen justo donde yo quiero, nos vamos a guiar con estas dos marquitas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primer orificio y voy a alinear, miren cómo voy a hacer esta marquita que tengo aquí con la línea de puntos que tengo en el cartón, ahí, ¿ven? Entonces coincide esta línea con la línea de puntos. Y si lo miro de costado, la línea que marqué en el aparatito también se alinea con las marcas donde voy a hacer los orificios. Entonces ahí yo me aseguro de que el orificio va a quedar ahí. Por eso les decía, es aproximado. Bueno, lo mismo voy a hacer con cada uno. Donde tengo la marca, yo lo voy a apoyar alineándolo con la rayita que le hice aquí al marcador, ahí, y lo llevo hasta el fondo. Tiene una trabita, estos aparatitos tienen una trabita que no nos va a dejar pasar de largo el papel, el cartoncito. Entonces, lo alineo ahí y lo hago que haga tope y presiono, ¿ven? Ahora voy a hacer lo mismo con el que sigue. Voy a alinear ese orificio que marqué con la línea del aparatito. ¿Ven? Acá va el otro. Ahí. Y aquí va el cuarto. Ahí. Ahora me faltaría el de la esquina. Ahí está. Ahora tengo los dos de la esquina y los 4 centrales. Lo mismo voy a repetir con cada uno de estos orificios que ya marcamos con lápiz. Ahí. ¿Ven? Es un aproximado, por eso les decía, quizás se corre un poquito, no pasa nada. Es simplemente tratar de ponerlos lo mejor posible en el centro. Bueno, ahora me queda el de la esquina. El de la esquina lo alineo. Ahí salió. Bueno, me voy a quedar haciendo esto, que es una vez que le tomamos la mano, es más fácil. Luego les muestro, porque este va a ser nuestro moldecito. Ven que yo me voy alineándome con el orificio y la línea que marqué aquí. Si lo miro de costado, ahí está la marca que se alinearía con los del lateral. Bueno, ahí, y ahora me faltaría el de la esquina. Ahí está, ¿ven? Ahora lo que me falta es terminar estos 4 centrales y nada más. Y ya termino con el moldecito. Una vez que tengo el molde ya todo caladito, lo voy a reservar y les voy a mostrar cómo hacemos con la botellita. Bueno, acá tengo esta botellita que yo lo que voy a utilizar es solamente este tramo de la botella. Entonces, si podemos pinchar con la tijera ahí un poquito y cortar, mejor. ¿Ven? Vamos a sacar toda esta parte superior. Es muy fácil porque es un material muy liviano, muy blandito. Bueno, y ahora, ¿qué voy a buscar? Todas tienen una etiqueta estas botellas por lo general. Entonces, yo voy a cortar, acá encontré la línea donde está el pegamento de esa etiqueta. Ahí. Y voy a cortar el alto de esta botella. La botella se les va a enroscar, pero no importa, lo vamos a hacer igual, no se asusten, que sirve y sale perfecto de la misma forma. Le saco la base, ven que se corta, parece cartón, es muy livianito. Voy a retirar esto y aquí tengo, ven que se enrosca, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, en principio, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a secar un poco. Bueno, ya lo sequé. Ahora
lo voy a doblar a la mitad porque quiero que sea un poquito más cómodo, nada más que por eso, porque como se enrosca, entonces lo doblo directamente y de aquí voy a sacar mis cuadraditos. Ahí. Y lo corto. No importa que se enrosque, porque siempre va a tender a enroscarse, pero no pasa nada. Se puede hacer igual el trabajo y queda divino. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ves que se enrosca? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo lo corto a la mitad porque es más fácil manejarlo. Ahora, con el moldecito, lo que vamos a hacer, si ustedes no se sienten seguras y lo cortan así a mano alzada, si ustedes lo desean, le ponen una cintita y después recortan el cuadradito. Si lo prefieren marcar, bueno, les aconsejo una de estas lapiceras porque cuesta un poquito marcarlo. Si lo van a marcar con el marcador, las líneas, bueno, esto resbala, así que puede ser que se manchen un poco, así que no. Por eso me pareció a mí la forma más práctica es sostenerlo en la medida que podamos, luchemos contra este plástico, una batalla campal que obviamente voy a ganar yo, y vamos a recortar sobre el mismo cartoncito como molde. Ahí, ¿ven? Primero sacamos este tramo, una vez que lo tenemos aquí dominado, cortamos lo que nos sobra de este lado, este lugar, y después por este lugarcito. Ahí está. Bueno, moldecito lo reservamos para el próximo. Esto es lo que nos va a quedar. Bueno, lo mismo vamos a hacer con los cuadraditos restantes. Que por ejemplo, si ahora vamos a hacer un bolso que puede llevar unos 16 cuadraditos, pero si ustedes quisieran hacerlo un poco más alto, le agregan otros 8 cuadraditos más, ¿sí? Así que resérvense en unas de estas botellitas, unas 4, calculo que andarían bien. Y vamos, con todos los cuadraditos vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí voy a tratar de marcar con la lapicera, con el marcador. Vamos a ver si tengo suerte con la lapicera y marca, porque a veces se revela y no quiere marcar. Si no lo marco, ahí está, marco. Escribo un poquito en el cartón que se limpia la punta, para saber yo dónde voy a calar. Por eso lo marco con la lapicera. Estoy tratando de escribir en otro lado para ver si quiere marcar esta señorita. Bueno, si no funciona la lapicera, igual vamos a ir haciendo por lateral nada más, porque podríamos marcarlo con el marcador, pero también hagan de a un lateral marcando, porque las fibras se corren un poco, entonces hacemos de a uno. ¿Ven? Acá tengo, no sé si se ve, ahí se ve, tengo las marquitas, ¿sí? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el cartón, solo que los vamos a ir marcando de a un lateral a la vez. Si ustedes tienen estos marcadores indelebles y quieren hacerle apenas un puntito, también pueden hacerlo. Prueben, yo en este momento no tengo, entonces peleé con mi virome a ver si podía marcar los orificios. Vamos a hacer lo mismo, vamos a guiarnos con estas marquitas que le hicimos, que nos marcan el centro del cañito este que cala, del calador. Entonces, busco el punto, alineo con la rayita que hicimos, presiono y lo cala, y a ver si se ve. Bueno, lo mismo vamos a hacer con cada uno de estos puntitos. Ahí va el segundo. Si se cala más a un costadito, más adelante, no se hagan problema. Es un trabajo, recuerden que es muy artesanal lo que hacemos siempre. No estamos fabricando, no es una fábrica que sacan todas las piezas iguales. Y si quisiéramos hacer otro igual, es muy probable que exacto no salga. Y eso es lo divertido que tienen todas las artesanías, pero el crochet también. Bueno, ahí van 5, ahora me faltaría el otro de la esquina. A ver si lo puedo alinear de este lado. Y ya está. Calé todos estos. Bueno, vuelvo a apoyar el cartoncito. Este ya está calado, entonces voy a marcar estos restantes. Marco y comienzo a calar nuevamente. Y así voy a hacer con cada uno de todos estos cuadraditos que vamos a necesitar para el bolsito. Es un trabajo muy fácil, pero requiere
su técnica, ¿no? Bueno, ven que ahí me fui un poquitito, no pasa nada. No pasa nada, va a quedar bien igual. Ahí, me faltan 2. Si tienen los otros sacabocados, esos que son, que usan en las marroquinerías, esos también son bárbaros porque uno, es como una pinza, uno presiona, ve dónde va a apoyar el piquito y saca el caladito. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo tiene esas pinzas, entonces creo que estos sacabocados escolares son más comunes. Si ustedes no tienen ni este ni el otro sacabocado, bueno, con uno de esos soldadores lápiz que yo les decía, lo calientan porque se enchufa, es como un lápiz y se enchufa, y lo apoyan sobre una maderita o sobre algún cartón grueso y hacen el orificio igual, hacen el molde, marcan y hacen el orificio. Si no tienen el soldador ese que es soldador lápiz, calientan con una pinza un clavito y también pueden hacer los orificios. No hay excusa, esto se puede hacer. Yo porque estos sacabocados en casa siempre hubo, porque primero que hacemos muchas artesanías, segundo que los chicos en la escuela los necesitaban, así que estas cositas siempre hubo. Pero bueno, ya le di las opciones, cómo hacerlo si ustedes no tienen un sacabocado, ¿sí? Bueno, me voy a quedar haciendo la última hilerita y ya les muestro cómo seguimos. Una vez que calamos todos los cuadraditos, y se van a acordar de mi nombre, porque lleva su tiempo. Ustedes tienen que lograr preparar todo y ya tener todo listo para luego lo que más nos gusta es tejer, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear apenas las puntas, pero así, sin marcar, sin nada. Apenitas le damos un pequeño, ahí una pequeña curvita con la tijera, y redondeamos estas puntitas. Acá se me hizo un caladín, lo vamos a sacar. Bueno, ahí, ¿ven? Una nada. Ahí, a mano alzada, no hace falta ni marcar ni nada. Bueno, nosotros vamos a redondear todas las puntas. Y nos vamos a encontrar con nuestros cuadraditos que en este caso por ahora son 16 porque el bolso que quiero hacer es de 16 cuadraditos, pero ya a medida que vayamos tejiéndolos les voy a ir mostrando cómo pueden variar el tamaño si ustedes quieren, si ustedes lo prefieren. Bueno, una vez que ya tenemos todos nuestros cuadraditos listos, voy a ir a buscar mi color de base, la base que va a tener este bolso. Esta vez va a ser en negro. Vamos a dejar una colita medianamente larga y voy a comenzar a tejer todo un borde de puntos bajos, pero al pasarlo por el orificio van a quedar puntos bajos alargados. Entonces voy a comenzar aquí, no en la esquina, aquí en este lateral. Traigo la lazadita, la estiro y tejo 1, entro de nuevo, traigo la lazadita, estiro y tejo 2. Si ustedes lo van a tejer con un hilo más finito, pueden tejer 3 puntos por cada orificio. Este, como es un hilo un poquitín más grueso, serán unos 2 milímetros más o menos, 2 milímetros y medio quizás tenga. Entonces yo le voy a hacer solamente 2 puntos. En la esquina, miren acá, si ustedes pueden ver, esta colita la voy a dejar aquí para envolver con la aguja, ahí, y lo sujeto también, ya que estamos, lo vamos escondiendo. Bueno, escondiendo acá no se va a esconder, pero lo vamos apretando a medida que vamos tejiendo. Bueno, en esta esquina paso la aguja, traigo la lazada, estiro y voy a tejer 1, ahí va de nuevo, 2, paso de nuevo, 3 y una vez más 4. Lo mismo para esta esquina. Si ustedes tienen un material más finito, pueden llegar a hacer hasta 5 varetas. Entonces yo voy a hacer 2 en los orificios que son centrales y 4 en las esquinas. Salto al de al lado, busco la lazada, estiro, tejo un punto, entro con mi aguja, busco la lazada, estiro y tejo el segundo punto.
esta colita ya la bajo para luego anudar. Vuelvo de nuevo, paso la aguja, esperen que suelto un poco el material, que siempre tiene que estar flojito. Estiro y hago un punto bajo, estiro y hago el segundo. Voy al lado y así voy a ir en cada orificio y le voy tejiendo, en este caso que son los laterales, los centrales, tejo 2. Si ustedes lo prefieren pueden tejer 3. En otro bolso que yo hice igual, en su momento lo tejí con 3 en el interior y en las esquinas con 4. Bueno, en este caso que yo tengo el material un poquitito más grueso, en los laterales van 2 puntos bajos y en las esquinas le tejo 4. Miren cómo va quedando de bonito este trabajo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo todo el cuadradito. Voy a dar la vuelta de la misma manera. Van 2 puntos bajos en los orificios centrales y 4 puntos bajos en las esquinas. Recuerden que si tienen el material más finito, ya saben, un puntito más si lo desean. Ustedes se van a ir fijando cómo les gusta el trabajo que van haciendo. Siempre es fundamental que nos guste lo que estamos haciendo, no repetir y nada más. Nos tiene que gustar porque esta es una artesanía hermosa que lo tenemos que disfrutar. El crochet siempre digo lo mismo, por ahí repito muchas veces, pero no hay que sufrirlo, hay que disfrutarlo. Ahí está. Bueno, miren cómo va quedando. Yo me voy a quedar tejiendo todo esto alrededor y luego les cuento cómo seguimos. Una vez que dimos toda la vuelta, cerramos con un punto corrido. Ahí. Levanto una cadenita y tejo un punto bajo por cada punto que me encuentro. La única diferencia que aquí en la esquina, bueno, vamos a tejer los dos de la esquina. Bueno, hago los dos, recuerdan que eran 4, hago los dos primeros, una cadenita y vuelvo a tejer los dos del otro costadito, ahí y aquí. O sea que en la esquina le vamos a dar un aumento, una cadenita, nada más. Luego vamos a ir punto por punto y volvemos a hacer un punto bajo sobre cada punto que me encuentro. Es un trabajo muy fácil. Quizás lo que lleve un poquito más de tiempo es preparar estos plastiquitos, los cuadraditos. Pero es muy simple. Bueno, acá tejemos los dos de la esquina, una cadenita y los otros dos. Es solo ese pequeño aumento en las esquinas, nada más. Con una cadenita es suficiente. Y nos quedamos tejiendo esto que es muy fácil. Bueno, yo voy a terminar y luego les cuento cómo seguimos. Cuando llegamos al último punto, cerramos con un punto corrido, una cadenita. Voy a cortar una hebra medianamente larguita para luego esconder. La corto más bien larguita porque como tiene un poquito de seda, entonces no quiero que se me vaya, si lo corto muy cortito, que se me vaya a ir destejiendo. Bueno, esto luego lo vamos a esconder por aquí adentro como siempre y nos tiene que quedar este cuadradito con el color que ustedes elijan. A mí me gustó en este caso hacerlo con negro y como yo voy a combinar colores, me pareció que el negro iba a andar perfecto. Entonces, ¿cómo sigue esto? Sigue así. Yo tengo estos hilos de algodón que son muy finitos. Entonces, para decorar, y que vamos a tejer un bordecito en punto cadenita o punto raso, que lo vamos a, en una especie de bordar, ¿no? Con nuestra agujita. Lo voy a utilizar doble porque es muy finito. Voy a dejar una hebrita medianamente larga y vamos a comenzar desde el centro. Miren, voy a entrar aquí con mi aguja, traigo la lazada, voy a saltar al orificio de al lado, busco la lazada y tejo. Voy a tejer esta especie de cadenita. Si ustedes lo recuerdan, bueno, ¿qué bordamos con estas cadenitas? Un montón de cosas en nuestro taller. Si ustedes recuerdan y vieron los pajaritos, bueno, tienen este bordado. Los gallitos tienen este bordado.
Los chuflines, que fue lo último que hicimos tan bonito, con tanto color, también. ¿Ven? Formamos esta cadenita. Entramos al orificio de al lado, traemos la lazada y cerramos. Vamos orificio por orificio y vamos buscando esa lazadita ahí y cerramos. Así hasta dar toda la vuelta. Acá voy llegando ya al final de esta hilera. Paso, saco la cadenita y antes de cerrar aquí el punto, yo este arito me lo voy a llevar hacia atrás. Miren, paso mi aguja en este orificio de la esquina de atrás, de abajo hacia arriba. Engancho el arito y me lo llevo para atrás, aquí. ¿Ven? Acá, hasta acá terminé. Ahora giro y me encuentro con este arito de este lado. Voy a buscar el hilo que estoy tejiendo y voy a hacer una cadenita lo más ajustadita posible ahí. ¿Ven? Y ya cerré el punto. Ahora voy a levantar 2 o 3 cadenitas. Ustedes se van a fijar cuánto les va a llevar hasta llegar al borde del tejido. Ahí. Yo creo que con estas 2, a ver, voy a hacer una más. 3 cadenitas, dejo la colita de este lado, vuelvo a girar. Voy a entrar con mi aguja sobre, si ustedes recuerdan, acá iniciaba el punto bajo de la última hilera. Bueno, donde nosotros tomábamos ese punto bajo, ahí voy a pinchar mi aguja y voy a ir en búsqueda de esta colita. Ahí, ajusto y me la traigo hacia arriba nuevamente. Una vez que estoy ubicada aquí, ahora voy a ir punto por punto, ahí, y vuelvo a repetir este punto cadena o punto raso, este punto que hace el bordado tan bonito, y voy a tejerlo entre medio del último punto bajo y este punto bajo alargado. Si ustedes se dan cuenta, va a ser bien en el borde donde está el plastiquito, así que no se pueden confundir. Entonces vamos entrando punto por punto y vamos bordando nuevamente esta cadenita ahí y vamos decorando cada uno de estos cuadraditos. ¿Qué hice yo? Yo elegí hacer toda la base en negro y estos bordecitos de cadenita en distintos colores. Ustedes, si les gusta, lo pueden hacer en distintos colores, o si no, lo que pueden hacer es elegir un tono solo y combinan solamente 2 colores. Pero como me pareció más divertida, muy gracioso este bolso, la verdad que es divino, y estamos aquí, por lo menos en la Argentina, estamos en verano, y estos bolsos así translúcidos, aunque son para todas las temporadas en realidad, porque yo mi bolso lo uso todo el año, estos con tanto colorido quedan fantásticos también. Bueno, lo que les quería decir es que estamos en verano y estos colores quizás se ven mucho más que en invierno. Bueno, pero miren qué belleza y qué cosita tan fácil que estamos logrando con un súper reciclado. Evitamos tirar esas botellitas y hacemos de aquí, esto tiene que ser un disparador para realizar un montón de otras ideas con estos cuadraditos. Pueden cortar rectángulos, pueden cortar círculos si se animan, y también jugar con la creatividad de cada una o de cada uno y hacer y crear cosas hermosas. Se pueden hacer tantas cosas. Pero bueno, miren, ya estoy llegando al final y termino con este color. Ven que acá tengo un puntito más y aquí. Cuando llego al final, yo no voy a hacer un nudo acá, sino que voy a estirar un poquito esta colita. Voy a liberar un poco de mi hilo que no me quede tirante. Saco la aguja y voy a entrar de atrás hacia adelante, pero entre medio de esta primer cadenita. ¿Por qué? Porque yo quiero trabar este punto y llevármelo hacia atrás. ¿Ven? Entré en la primer cadenita, voy a buscar este arito y me lo voy a llevar hacia atrás.
ahí. Entonces aquí terminó muy prolija la hilera. Ahora sí voy a formar esa cadenita que hacemos para hacer un nudito ahí. Corto, tiro y ajusto, como digo siempre. Hacemos bien el nudito. ¿Y qué nos queda? Esconder sobre el mismo color. Vamos a ir escondiendo estas hebras. Podemos elegir este bordadito de arriba o podemos elegir el de abajo. Esta también, y la negra la vamos a esconder por entre medio de los puntos en negro. Miren qué divino que queda. Lo que tienen que hacer ahora es juntar, ¿ven? Voy a hacer de varios colores. Tienen que hacer los 16 cuadraditos. Si van a hacer el tamaño del bolso como lo voy a hacer yo. Una vez que lo empecemos a armar, ustedes van a decidir qué cantidad quieren hacer y el tamaño que quieren hacer su bolso. Yo me voy a quedar tejiendo varios colores, mis 16 cuadraditos, y luego los comenzamos a armar, que miren qué belleza, cómo va quedando esto, divino. Una vez que decoramos cada uno de los cuadraditos con los colores elegidos, vamos a comenzar a unirlos. Y esto es muy simple. Yo voy a tener la precaución de que, si ustedes se fijan, cuando corten estas botellas, van a mantener esta curva por un tiempo, porque después, cuando utilizamos el bolso, las curvas estas se empiezan como a aplanar por el mismo peso, por el mismo uso. Entonces, ¿qué es lo que me voy a fijar yo? Si yo pongo así el cuadradito, la curva va a estar al revés. Entonces, lo que me tengo que fijar es de ponerlos todos parejitos, con la curva que vaya todos hacia un lado. Y así los voy a unir. ¿Ven? Yo los voy a dejar en esta posición. Voy a enfrentar los dos revés, revés con revés, y voy a tejer con punto bajo la unión. Si ustedes lo prefieren, lo pueden coser con el mismo hilo y con una aguja lanera. Entonces lo cosen. Son 12 puntos, porque si recuerdan teníamos 2 de esta esquina, 2, 2, 2, 2 y 2. Entonces, para no equivocarnos y que todo salga parejito, vamos a contar 12 puntos a partir de aquí y terminamos en este extremo. Esto es muy simple, les muestro un poquito nada más, pero vamos a pasar la aguja en este primer punto de la esquina y el de la otra esquina. A ver dónde está, aquí. Dejo una colita medianamente larga para ir llevándola y que no se nos vaya a destejer en ningún momento. Y comenzamos, tiro de la hebra, hago una cadenita, comenzamos con puntos bajos. Acá tengo uno, el primero, ajusto. Y así voy a ir contando los 12 puntos que les hablaba por cada lateral. Así a todos los cuadraditos vamos a contar siempre esos 12 puntos y vamos a así fijarnos que esté parejo. Tengo 2 y tomo uno de este lado y uno del otro cuadradito. 3, aquí tomo 1 y 1, 4. Bueno, así hasta unir los 12 puntos. Otro detalle que les quiero contar, si ustedes lo prefieren, pueden tomar solamente una hebra de cada lado de estos puntos y lo pueden tejer solamente tomando esta hebra y nada más. Entonces queda como otra terminación. Pero bueno, esos son detalles, pequeños detalles que uno va eligiendo a medida que va haciendo cada trabajo. Yo me voy a quedar tejiendo esto, que es muy fácil. Cuando llego aquí a este extremo, corto la hebra y dejando siempre un extremo de largo de hilo, ¿no? Me quedo tejiendo. Acá terminé, hice mi cadenita para hacer el nudo y dejé un tramo. Este es el extremo de cuando inició el tejido. Yo me lo fui llevando y envolviendo con el mismo tejido. Listo, ya no tengo una hebra para esconder. Nos va a quedar con este relieve. Por eso les decía, si ustedes lo quieren coser o quieren tomar solamente una hebra interna, eso es a gusto. Otra de las cosas, bueno, yo ya les había comentado que había elegido 8 colores. ¿Por qué? Porque el bolso lo voy a hacer con 3 cuadrados de frente, 3 cuadrados que vendrían atrás y uno en cada lateral. De esta tira, que son
8 cuadraditos, luego tengo que hacer una más. Si recuerdan, teníamos 16, pero vamos a ir por franja. Entonces primero voy a armar toda esta tira. Ahora yo voy a unir este cuadradito con este de la misma manera que hicimos aquí. El que viene en el lateral también lo voy a unir, y cada uno de los que pertenecen a la parte de atrás del bolso. O sea que yo voy a unir una tira larga con mis 8 cuadraditos y luego termino de cerrarlo. Entonces lo que les contaba es, elegí 8 colores para combinar con el negro, y luego tengo que hacer la otra franja con los mismos colores, simplemente que yo elijo ubicarlos en distintos lugares. Si ustedes van a elegir solo un color para combinar con el color de base, en mi caso es negro, cada uno va a elegir su color de base. También quedan bonitos, así que bueno, yo porque le quiero dar color, es un bolso precioso que se presta con las transparencias y color, queda fabuloso. Me voy a quedar uniendo mis 8 cuadraditos y luego les cuento cómo cerramos y cómo continúa. Acá ya uní los 8 cuadraditos y me falta cerrar. Ahora voy a cerrar aquí con esos 12 puntos como les enseñé, de cerrar cada uno de los cuadraditos. Y luego el bolso va a quedar así. Queda con 3 cuadraditos de frente, 3 de atrás y 1 en cada lateral, ¿sí? Bueno, de esta tenemos que armar las 2 tiras. Voy a tejer esta, cierro y ya les muestro cómo continuamos. Voy a cerrar como cerramos aquí, de la misma manera. Cierro con 12 puntitos y ya les muestro. Una vez que uní y cerré la tira, vamos a corrernos un espacio. Desde la unión nos corremos al primer punto del cuadradito, un punto deslizado, levanto 3 cadenitas y le voy a dar la altura de mi primer vareta, y a partir de aquí cuento 11 varetas más. Si recuerdan, cerramos con 12 puntos. Bueno, aquí nos tenemos que encontrar con 12 puntos por cuadradito. Entonces, tejo mis 12 varetas y les cuento cómo seguimos. Una vez que tejí las 12 varetas, vamos a tejer un bodoque aquí en el centro de la unión. Un popcorn, un punto pochoclo, como quieran llamarlo, punto nuez. Bueno, y es así. Voy al centro de la unión y tejo 6 varetas en el mismo punto. Tengo 1, 2 y así vamos a tejer las 6 para formar ese bodoquito que queda muy bonito. Es un detalle más que va a tener este bolso. Si ustedes no lo quieren hacer, obviamente no lo hacen y siguen directamente con las varetas. Acá tengo 5 y tejo 1 más, 6. Una vez que tejí los 6, levanto esta colita, saco la aguja y vuelvo a la primera vareta de esas 6. Aquí voy en búsqueda del arito que dejé, del punto que dejé, cierro, cadenita para ajustar y me queda este bodoquito muy lindo que va a quedar como detalle. Y reinicio con mis 12 varetas. Acá tengo esta hebra que vinimos tejiendo para unir los cuadraditos. Bueno, yo me la voy a ir llevando cada vez que me encuentre con una de estas hebras, me las voy llevando en el mismo tejido. Entonces evitamos para más tarde estar escondiendo todas esas hebras que nos quedan dando vuelta. Bueno, reinicio con las 12 varetas. Ahí. Cuando llego a la unión de cada cuadradito, en estas uniones, aquí voy a centrarme y tejer ese bodoque o el popcorn punto nuez que queda muy bonito. Pero es solamente repetir lo mismo, las 12 varetas, el punto popcorn. Las 12 varetas, este puntito, ¿sí? Es nada más que esto, esta vueltita es muy simple. Me quedo tejiendo. Bueno, acá estoy llegando al final y me tocaría hacer el último bodoque. Y no voy a cortar el hilo. Sí, lo que voy a hacer es comenzar a combinar con uno de los 8 colores
Muy fácil, es un bolso que se hace rapidísimo y lo lindo que tiene que estamos reciclando y eso es fabuloso. Bueno, una vez que cerré el bodoque, ya directamente cierro aquí con un punto corrido y voy a agregar uno de los colores que utilicé en el bolso. El negro no lo voy a cortar, lo voy a ubicar aquí adentro, así no lo corto, y vamos a comenzar con puntos bajos. Bueno, yo hice el cambio de color con negro, podría hacerlo directamente con el color verde en este caso que tengo yo, pero lo puedo hacer aquí al color, al cambio. Levanto una lazada y cierro con el verde. Ajusto el negro y lo voy a reservar. Aquí hago mi primer punto bajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada vareta, ¿sí? Cuando llego al espacio que está el bodoque, lo salto, lo paso por arriba. Solamente voy a tejer los espacios de las 12 varetas, aquí. Tejí mis 12 puntos bajos, bueno, salto a la primera vareta y vuelvo a tejer esos 12 puntos. En este caso son puntos bajos, ahí. Miren cómo tiene que quedar. El bodoquito lo vamos a saltar, o sea que voy a tejer mis 12 puntos bajos aquí, 12 aquí, salto el bodoque y así toda la vuelta. Esta vuelta es muy simple. Sigo tejiendo. Di toda la vuelta. Voy a dejar una hebra más o menos con estos, no sé, unos 10 centímetros aproximadamente del verde, y ahora voy a cambiar el color. Para cerrar la hilera directamente entro al primer punto verde y voy en búsqueda del negro nuevamente, porque ahora voy a tejer otra hilera de puntos bajos pero con negro. Levanto una cadenita y comienzo a tejer punto sobre punto con el color negro. De paso me llevo esta colita que era la terminal del color anterior. Bueno, otra vez toda la vuelta en punto bajo. Bueno, acá di toda la vuelta con negro y voy a repetir una hilera más con color y cierro de la misma manera. Entro la aguja, busco el nuevo color, que en este caso va a ser amarillo, saco la lazadita, ahí ajusto con el negro, cadenita y punto bajo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no corto el hilo negro. Luego es repetir exactamente lo mismo. El hilo negro lo que voy a hacer es reservarlo y voy a dar toda una vuelta con puntos bajos y con el amarillo. Luego, cuando termino con el amarillo, repito una hilera con negro, de la misma manera que hicimos aquí. Yo me voy a quedar tejiendo esta y la hilera con negro, que es simplemente repetir lo mismo, y luego les muestro cómo seguimos. Acá termino con el negro, cierro con un punto deslizado, cadenita, voy a dejar una hebra medianamente larga y tiro, ajusto bien mi nudo. Miren cómo queda, este es el resultado de este borde tan bonito. Miren qué bonito que queda. Bueno, esto mismo, este trabajo que hicimos de este lado, lo tenemos que repetir de este lado también. Toda esta franja la tejemos de este lado también. Y esto va a ser una de las partes de nuestro bolso. Estos son los cuadritos de laterales y estos son frente y espalda. Una vez que terminamos de hacer esta misma franja de este lado, bueno, vamos a preparar otra franja exactamente igual con el resto de los cuadraditos. Ustedes tengan en cuenta cómo van a combinar los colores cuando hagan la otra franja. Pero bueno, ya está. Yo me quedo tejiendo esa franja que me queda de este lado. Ah, un detalle más. Aquí yo utilicé 2 de los 8 colores. Cuando me toca combinar en este lugar, yo voy a elegir 2 colores diferentes de estos mismos 8, pero no voy a repetir estos. Eso también es elección. Ustedes van a elegir si quieren repetir los mismos colores o, bueno, yo lo voy a hacer multicolor, así que siempre utilizando la gama esta de los 8 colores que tengo en el bolso. Me quedo tejiendo la misma franja
y luego le cuento cómo lo empezamos a unir. Una vez que terminamos con una de las franjas, hacemos otra igual, exactamente igual, como les explicaba antes, y las voy a unir con punto bajo, siempre tomando esta hilera en negro y esta. Si ustedes lo prefieren, lo pueden coser. Entonces, vamos a centrar los cuadraditos. Si quieren, los unen con algún ganchito, con un alfiler o con un pedacito de lana o hilo para ubicarlos que estén cada uno en su sitio. Podemos mirar de que coincida bien el cuadradito, pero también nos podemos guiar por este punto, este bodoque que hicimos. Tienen que coincidir, tienen que estar alineados. Y luego tomamos la aguja y comenzamos a unir con punto bajo. Como les decía, si ustedes lo prefieren y quieren coser, bueno, también lo pueden coser. Recuerden que en nuestra sección de técnicas tenemos, hace poquito subimos una de las formas de coser de una manera invisible y queda la verdad que muy bien también. Si ustedes quieren, aquí les vamos a dejar el cartelito como para que vayan directamente a mirar quien todavía no lo ha visto, pero también pueden entrar a nuestro canal, entrar a la sección donde dice videos, arriba en la pantalla, y desde ahí las va a llevar y los va a llevar a un montón de nuestros tutoriales, y entre ellos está la sección de técnicas, que bueno, ahí enseñamos a coser y queda realmente bárbara. Bueno, acá solamente tejí un tramo, miren cómo queda con este relieve tan bonito, que es el mismo relieve que hicimos a la unión de los cuadraditos. Yo me voy a quedar tejiendo todo alrededor, uniendo las dos franjas, y luego les cuento cómo seguimos con la base. Vamos a seguir, pero primero a unir las dos franjas, y miren qué belleza cómo va quedando este trabajo. Me quedo tejiendo y luego les cuento. Terminamos la unión, tenemos la estructura de nuestro bolso, y en lo particular yo le voy a hacer una base aquí que va a ser un rectángulo, pero tienen la opción, si ustedes lo prefieren, a mí me gusta que tenga cuerpo, lo hacen así, lo unen aquí con punto bajo y les queda tipo bolsa, que también quedan bonitos. Pero bueno, mi idea era hacerle una base como es mi bolso original, el que hice primero. Entonces, para hacer esa base vamos a acomodar los laterales, los cuadritos que pertenecen a los laterales, y vamos a elegir uno de los extremos, siempre guiándonos entre la unión de los cuadraditos, o podemos guiarnos con este punto, este bodoque que hicimos. Y aquí está el otro. Entonces, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Recuerden que son el espacio de 3 cuadraditos, el frente o la parte de atrás del bolso. Bueno, yo voy a marcar aquí y voy a tejer estos 12 puntos, 12 puntos, 12 puntos. O sea que en total tejo 36 puntos. Voy a comenzar aquí, punto vareta, y voy a tejer unas 6 hileras con punto vareta. Ese es el punto que yo elegí. Obviamente, si ustedes quieren hacer, pueden hacer media vareta, ya tienen que hacer más hileras. Pueden hacer punto bajo, también tienen que hacer más hileras. Bueno, yo lo que voy a tejer es, estaba hablando del punto bajo, hice punto bajo. En varetas, 6 hileras, y con eso para mí es suficiente como para hacerle la base a este bolso. Recuerden que teníamos 12 puntos por cuadradito, entonces vamos a tejer el espacio de 3 cuadraditos, son 36 varetas. Yo voy a tejer así, punto por punto. Cuando llegue aquí, levanto y regreso con punto vareta, y así lo voy a tejer por 6 hileras. Cuando termine estas hileritas les cuento cómo lo cerramos. Una vez que terminamos la base con las 6 hileras, vamos a marcar los 36 puntos centrales y vamos a comenzar a unir desde aquí. Yo voy a tejer todo con punto bajo, todo alrededor, pero si ustedes lo prefieren, lo pueden coser. ¿Ven? Yo ya aquí marqué dónde voy a tejer mi primer punto, aquí, y vamos a comenzar a tejer con puntos bajos como hicimos en cada unión de
de los cuadraditos y con las franjas. Entonces queda todo con ese pequeño relieve que le queda muy bonito. Pero si ustedes lo prefieren, lo pueden coser obviamente, o si quieren hacer algún otro punto, también lo pueden hacer. Ustedes saben que esto es tan libre y siempre les digo que cada uno va a poner un poquito de su creatividad y lo que más le gusta. Esto es simplemente tirar ideas y los colores lo mismo. Yo siempre voy a emplear los colores que a mí me gustan. Y cada uno obviamente tiene un gusto particular por los colores. También pueden utilizar estos mismos, obvio. Quedan muy bonitos. Pero bueno, la idea es crear, tejer, hacernos un lindo bolso súper original y que sabemos perfectamente que no lo vamos a encontrar en ningún lado. Y eso es lo divertido. Estamos haciendo algo para nosotros con nuestras propias manos y un diseño que, más allá de que vamos a copiar muchas esta idea, no importa porque va a estar hecho por nosotros mismos y eso es lindo. Bueno, así esto que es tan simple, vamos a ir tejiendo todo alrededor de la base. Vamos a llegar aquí a esta esquina, sujetamos el lateral y cuando llegamos a esta unión también le vamos a hacer el punto bajo por cada punto. Ahí, ¿ven? Y vamos a respetar cada uno de estos puntos y vamos a tejer el punto bajo para que esta parte de aquí también acompañe ese relieve. Damos toda la vuelta, cuando llegamos aquí cortamos, hacemos un nudito. Recuerden de dejar una hebra medianamente larga para llevarlo por dentro y anudar, ¿sí? Bueno, esto es muy simple de hacer. Miren qué bonito que queda. Yo me quedo tejiendo y luego ya le damos el toque final y terminamos esta divinura. Una vez que dimos toda la vuelta con punto bajo, miren qué bonito que queda el relieve. Bueno, ya tenemos la base, falta esconder esta hebra. Vamos a hacer aquí en el borde superior, yo le voy a tejer un borde de punto cangrejo para que no quede solamente este punto sin nada. Si ustedes lo prefieren y hacer otro punto de fantasía, va también. Ustedes saben que todo queda bonito. Entonces, voy a comenzar en una de las esquinas y le voy a tejer punto por punto este punto cangrejo. Ahí. Muy simple. ¿Ven? Ahí. Y le hacemos un puntito cangrejo que nos va a dar resistencia, porque el punto cangrejo es un punto que no cede. Entonces nos va a dar cierta resistencia para todo lo que sería borde. ¿Sí? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo todo este punto divino que queda. Siempre le da muy linda terminación a los tejidos, todo alrededor, y luego comenzamos con las manijitas. Acá llegamos al último y para cerrar este punto yo saco la aguja, la introduzco en el punto que sigue, engancho y me lo llevo hacia abajo. Y el nudo lo voy a hacer, si yo giro esto, ya el nudito lo hago de este lado. Miren que me acomodo. Para que el nudito me quede del lado de adentro. Ahí está. Ahí. Hago la cadenita para hacer el nudo, corto, tiro. Y aquí tengo la hebrita del inicio. Voy a hacer un doble nudo porque este hilo tiene la particularidad que al tener ese cierto brillito, ese hilo sedoso, es muy resbaladizo. Entonces, con 3 nuditos y luego sí voy a llevarme estas hebras y a esconderlas por aquí adentro. Bueno, miren qué bonito que queda con el punto cangrejo, la verdad que le da una terminación preciosa. Listo lo que sería la estructura del bolso. Ahora vamos a hacer unas manijitas. Les voy a mostrar cómo la vamos a hacer. Miren, acá yo ya hice una que es divina. ¿Qué es lo que les quiero plantear aquí? Yo utilicé los 8 colores más 2 orillos en negro. Si ustedes quieren hacerlas más finitas, le pueden utilizar menos cantidad. Pueden utilizar 4 colores y les saldría más o menos la mitad de lo que es esta manijita. A mí me gustó así porque
siempre tienden a enroscarse estas manijitas cuando son planas. Entonces yo directamente la hice con los 8 colores. Pero bueno, eso es obviamente a elección. Vamos a hacer así. Vamos a tejer, con un poquitín esto, con uno de los colores. Ustedes van a elegir la cantidad, ya les dije. Entonces, vamos a tejer en principio una cadena de 30, primero 30 cadenas. 1, 2, 3, cuento hasta 30. 4, 5. Tenemos 30 cadenitas y vamos a marcar. Ahí marcamos las 30 cadenitas. Ahora, vamos a tejer 50 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo las 50 cadenitas, lo vuelvo a marcar. Para luego cuando hagamos los puntos bajos no tengamos que estar contando nuevamente. Es nada, un pequeño detalle o tips. Vuelvo a contar 30 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, una vez que tengo mis 30 cadenitas, voy a levantar una cadena y comienzo a tejer puntos bajos. Voy a tejer 30 puntos bajos, ¿sí? Un punto sobre cada cadena. Me quedo tejiendo y después les cuento. ¿Qué les voy a contar acá? Acá yo tejí mis 30 puntos bajos. En esta hilera, solamente en esta hilera, cuando llegue aquí a los 30 puntos, voy a hacer una cadenita para hacer un nudo corto, ajusto y luego esta hebra la voy a esconder todo por aquí adentro. Tengo las 50 cadenas separadas y vuelvo a iniciar de este lado y tejo nuevamente 30 puntos. Ahí. Recuerden que acá marcamos desde el inicio de la cadenita. Ven que lo sujete mal. Ahí. Se me había torcido la cadenita. Acá inicio nuevamente, pero solo por esta hilera. Las próximas no van a ser así. Las próximas directamente vamos a tejer con cadena y todo. Porque si yo ahora volvía con puntos bajos y tengo que volver a hacer la cadena, me van a quedar 2 verdes, ¿sí? Entonces directamente corto acá, escondo esta hebra, dejo mis 50 cadenas libres e inicio de nuevo aquí con los 30 puntitos bajos. Es solo por esta hilera. Ya luego les muestro cómo seguimos las otras. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo inicia el otro color. Una vez que terminamos, regresamos al inicio y le sumamos el nuevo color. El nuevo color es tan simple como tejer punto sobre punto. Cadenita, así yo inicio siempre mi punto bajo y recién ahora hago el punto bajo. Ajusto y voy a respetar punto sobre punto. Y ya les muestro cuando llegue al borde de la cadena cómo hacemos. Cuando llegamos al borde, simplemente tejemos esas 50 cadenas. Una vez que tejimos las 50 cadenas, voy a hacer de cuenta que tejí mis 50 cadenas. Bueno, inicio de este lado, miren, acá, ahí, y comenzamos de nuevo esos puntos bajos, punto sobre punto, ¿sí? Hasta el final y luego cortamos la hebrita, hacemos un nudo. Tomamos el próximo color y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el rosa, por ejemplo. El color que me corresponde, aquí vendría el turquesa, el celeste. Hacemos lo mismo, 30 puntos bajos, 50 cadenas y 30 puntos bajos. Así hasta completar la cantidad de colores que ustedes quieran. Lo voy a destejer porque era un ejemplo, nada más la hice cortita. Ustedes van a elegir la cantidad de colores que quieran y el grosor que quieran de la manijita, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo seguimos. Bueno, acá terminé con todos los colores y le agregué el negro. Cuando agregué el negro, esta hilera de negro, yo le dejé un tramo bien largo para luego coser, si ustedes quieren. Si no, luego lo cosen aparte con el hilo. Pero ya una vez que termino de tejerlo, le dejo este tramito para poder unir la manija a la cartera. ¿Qué otra cosa les voy a mostrar? Acá vamos a marcar desde este extremo
hacia el lado de adentro de las cadenitas 18 puntos y las marcamos con un hilito, con un ganchito, con un alfiler de gancho, con lo que tenga, con un marcador. Y de aquí, de este extremo a al centro, también 18 puntos. Nos van a quedar 14 puntos centrales. Entonces, esto lo vamos a reservar para sostener todas las cadenitas con el punto bajo que vamos a hacer. Acá yo ya inicié mis 30 puntos bajos y ahora voy a volver a tejer 18 puntos como está aquí abajo. Entonces, tejo los 18. Tengo los 18 puntos y voy a empezar a abrazar todas estas cadenitas. Miren, el primero quizás nos cueste un poquito porque bueno, hay que sujetar todo junto. Voy a ir donde está el ganchito o el marcador, y paso mi aguja para no perder esa cadenita. Saco el marcador o con lo que lo hayan marcado, paso la aguja por debajo de las cadenitas a buscar la lazada, la traigo, envuelvo todas las cadenitas, estiro este punto bajo que voy a hacer y lo cierro. Así como cerramos este punto bajo alargado viene a ser, vamos a sujetar los restantes. Vamos a ir cadena por cadena, traemos la lazada, la estiramos y cerramos el punto bajo. Ahí. Y vamos envolviendo, sujetando todas estas cadenitas. Miren qué bonito que queda. Es un detalle bonito que quedaría ya en el hombro cuando cuelga la manijita del bolso de esta carterita. Bueno, así me voy a quedar tejiendo las 14 cadenitas estas centrales y luego continúo con las 18 cadenas y terminamos con los puntos bajos. Eso es fácil. Solo que quería mostrarles cómo sujetamos todas estas cadenitas y hacerle este detalle en el centro de la manija. ¿Ven? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo luego las 18 cadenas y terminamos aquí con este extremo. Recuerden dejar una hebra larga de este lado, así podemos coser luego la manija con esa hebra a la cartera. Bueno, yo ya escondí todas estas hebritas que sobraban, como sobra bueno, y lo vamos a llevar por el mismo color. Siempre vamos a llevar, cuando tenemos varios colores, los hilos a esconder por el mismo color. Obviamente que muchos saben hacer esto, pero como siempre recordando para los que se están iniciando en el tejido, en el crochet, que a mí me gusta mostrar estos datitos que son muy simples de hacer, pero el que no lo sabe, lo desconoce. Bueno, aquí mostramos. Con la agujita lo vamos escondiendo, con una aguja lanera o con una aguja más fina de crochet. Lo vamos llevando de a poquito y así guardamos todos estos hilitos. Ahora vamos a unir, yo ya enhebré aquí mi aguja y vamos a unir esta manija a la cartera. Yo ya tejí la otra, cosí, perdón. Entonces vamos a ubicar donde más nos guste, obviamente. Yo elegí, como yo ya las coloqué, son 3 de frente. Bueno, elegí desde este puntito aquí hacia el costado del bolso. Acá voy a ubicar una y luego la otra la ubico aquí, desde este puntito hacia el otro lado. Entonces la apoyo por detrás, donde yo veo que me gusta cómo queda, giro y simplemente le vamos a dar unas puntadas comunes, pero siempre sujetando material. Ahí. O sea, desde este punto yo voy a sujetar no una hebrita sola, sino varias. Recuerden que cartera de mujer, ustedes saben que es como digo siempre, la caja de Pandora. Una cartera de mujer, metemos, guardamos de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que esto quede resistente. Por eso yo agarro de a varias hebras, no de a una. Y dejo así, unas puntadas simples, pero que queden firmes. Y sujetando varias hebras. Bueno, una vez que yo tejo todo el largo de la manijita, coso hasta acá, lo giro, ¿ven? Y me va a quedar acá esto. Entonces empiezo a coser escondiendo y sujetando el punto cangrejo hacia la manija. Ahí lo vamos reforzando y listo, le hacemos un nudito. Es muy simple esto. Esta es mi forma. Si ustedes quieren y eligen otra manera de coserlo, bien también.
siempre es bienvenido. Cada uno va a utilizar su técnica. Yo les muestro la que yo utilicé y a mí me da resultado. Quedan bien firmes estas manijitas. Recuerden también que, bueno, ajusto bien, que esto no lleva forro porque la idea es que quede translúcida con tanto trabajo que hemos hecho y que nos llevó recortar estos cuadraditos de plástico. Recuerden que es un reciclado muy lindo para hacer. Bueno, ven acá, yo llegué a este extremo y ahora vuelvo para este lado. Y desde este lado empiezo a sujetar con puntaditas sueltas, pero sí sujetando este punto cangrejo que me quede pegadito a la manija. Si no, tiende a volcarse hacia adelante, pero a su vez le estamos dando firmeza sujetando con puntaditas extras, ¿sí? Bueno, yo me voy a quedar terminando esto. Unos nuditos en los bordes, aseguren con nuditos, y me lo llevo hacia atrás para poder esconder esta hebra. Ahí. Y aseguramos. Luego perdemos este hilo por dentro, lo llevamos lejos del nudo. Recuerden, siempre llevar estas hebras, ir enredándola entre el tejido, ahí, y que nos quede lejos del nudo. Y más cuando son hilos que tienen seda o algo así. Bueno, me voy a quedar cosiendo la otra manijita y ya se los muestro terminado. ¿Qué les parece? Díganme, ¿no es un súper reciclado? La verdad, muy divertido de hacer. Lleva su tiempito, obviamente, cuando hacemos artesanías, y artesanías tan bellas como esta, lleva su tiempo, porque son trabajos muy especiales. Miren qué bonito para lucir. Miren lo que es esto, súper original. Bueno, qué detalle que me queda como último es, si ustedes lo prefieren, hacerle una base durita abajo. En el mío original yo tengo una maderita cortada. Si no, acá por ejemplo, nosotros cortamos doble el cartón y luego va forrado con alguna tela. Le pueden hacer decoupage, lo pueden envolver con una telita y listo, para que no se vea el cartón, obviamente. Pero bueno, copian la base y lo que les va a ayudar es a que tenga cuerpo y que no cuelgue esa base hacia abajo. Y recuerden, nosotras siempre cargamos mucho nuestras carteras, al menos yo, y creo que todas sufrimos el mismo mal. Miren qué preciosura. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten, que reciclen. Es muy importante reciclar. Ya vamos a traer otras ideas con esto, que queda fantástico. Regalen cosas hechas por ustedes, regalen cosas originales y disfruten del crochet, como siempre digo, no lo sufran, disfrútenlo, que es muy divertido y es hermoso crear y crear. Bueno, espero que les guste, un beso enorme y nos estamos viendo con algún otro trabajito bonito para compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Besitos.